Solo 11 años después de que los hermanos Wright volaran en una aeronave propulsada por primera vez, se llevaban aeronaves primitivas a las líneas del frente, mientras Europa estallaba en la Gran Guerra en agosto de 1914. Pero aparte del reconocimiento, los líderes militares de la época apenas los incluyeron en sus planes. Sin embargo, en solo 4 años, esas aeronaves primitivas evolucionaron para convertirse en fuertemente armadas y capaces de lanzar bombas y fuego de ametralladora desde arriba. El control de los cielos sobre el campo de batalla pasó de ser algo secundario a ser una de las máximas prioridades, y para eso se necesitaba una fuerza de aeronaves que pudiera ser enviada para destruir las máquinas del enemigo y negarles las ventajas que ofrecían las aeronaves. Originalmente llamado volando, exploradores, estos aviones ahora se conocían como cazas. Y cuando llegó la próxima guerra, los pilotos de los cazas a veces tendrían el destino de su propia nación en sus manos. En el episodio de hoy de Guerras del Mundo, estamos observando a los pilotos de caza más mortíferos y notables de la Segunda Guerra Mundial. Władysław Gnieź era un piloto de caza que, en la mañana del 1 de septiembre de 1939, escuchó el grito de la alarma, enviándolo a él y a sus compatriotas de la Fuerza Aérea Polaca a sus monturas. El avión de caza PZL P-11C, moderno según los estándares de la Fuerza Aérea Polaca, aún no era rival para los alemanes invasores que desplegaban el excelente caza Bf-109 Messerschmitt. Pero los pilotos polacos aún así continuaron con valentía y tenacidad. Gnieź despegó junto con el capitán Medvecki, el comandante del grupo, entre las 6 y las 7 a.m., desde su aeródromo para interceptar a los alemanes, a los bombarderos Dornier que estaban atacando Cracovia. Habiendo apenas alcanzado los 1000 pies, los dos cazas polacos de repente se encontraron siendo atacados por 2 Stukas alemanes. Aunque era un bombardero en picado, el Stuka era un oponente capaz para los aviones polacos, y en el intercambio de disparos que siguió, un Stuka golpeó el avión del capitán Medvecki. Se precipitó al suelo, matando al desafortunado piloto polaco, en lo que se considera la primera baja en combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. Gnieź se enfrentó con los Stukas e informó que había golpeado a uno de ellos, causando que comenzara a salir humo de los alemanes. Motor. Pero los Stukas lograron regresar a su base de manera segura. Luego, Gnieź procedió a interceptar 2 de los bombarderos alemanes, realizando varios ataques a los 2 bombarderos con sus ametralladoras de 7.62 milímetros. Ambos Dorniers finalmente se estrellaron cerca del pueblo de Serada. Como resultado de esta victoria, a menudo se atribuye a Gnieź la primera victoria aérea aliada de la guerra. Gnieź continuaría luchando por su país hasta que cayó el 6 de octubre, pero él mismo lograría escapar para continuar la lucha tanto con los franceses como con los británicos. Mientras Gnieź y sus compatriotas luchaban contra probabilidades abrumadoras, en Europa Occidental, las cosas estaban un poco más tranquilas en los primeros días, a pesar de la declaración de guerra. Pero mientras Gran Bretaña y Francia se preparaban, países europeos más pequeños como Holanda, Noruega y Bélgica se unieron a un coro de voces declarando su neutralidad en la lucha. Pero eso significaba proteger esa neutralidad de ambos lados. No podían parecer favorecer a ninguno de los lados en la lucha de ninguna manera, en caso de que invitaran al ataque del otro. Y así, cuando se detectó un vuelo de bombarderos penetrando el espacio aéreo belga en la mañana del 9 de septiembre de 1939 y se identificaron como británicos, los belgas tuvieron que responder de la misma manera, como si fueran alemanes. Para el comando de bombarderos de la RAF de Gran Bretaña, la guerra había comenzado con sus aviones lanzando folletos en lugar de bombas sobre Alemania, en un esfuerzo por desalentar a los alemanes de continuar la guerra. Esa mañana, los bombarderos Whitley de la RAF que regresaban de una misión sobre el Valle del Ruhr se habían desviado involuntariamente hacia Bélgica. En la base aérea de Niveles, el capitán Lucien Bossa de la Fuerza Aérea Belga y otros 2 miembros de su regimiento de vuelo despegaron en sus cazas Fairey, Fox y Firefly, construidos en Gran Bretaña. El trío interceptó uno de los Whitleys y Bossa disparó una ráfaga frente a la nariz del bombardero británico, señalando a su piloto para aterrizar. Sin embargo, al ver que las ametralladoras de Bossa se abrían,
el artillero de cola del Whitley apuntó y disparó a uno de los Fireflies belgas. El avión fue alcanzado y obligado a aterrizar rápidamente. Otro Ferry Fox interceptó al segundo Whitley y señaló que aterrizara usando radio y luces de señalización. El bombardero británico se negó, y entonces dispararon un tiro de advertencia, lo que resultó una vez más en que los artilleros británicos abrieran fuego con sus ametralladoras contra los belgas. Ambos aviones sufrieron daños. Los pilotos belgas se eyectaron y su avión se estrelló, mientras que el bombardero británico aterrizó de emergencia en Francia. Más pilotos de la unidad de Bouster ahora estaban subiendo a sus aviones, incluyendo a Alex Jotard y Jean Offenburg, quienes se pusieron sus trajes de vuelo sobre sus pijamas antes de despegar en sus luciérnagas. Avistaron el otro Whitley e intercambiaron más advertencias antes de que los bombarderos británicos se vieran obligados a aterrizar en Neville, donde la tripulación fue internada durante varios días antes de regresar a Gran Bretaña. Sin embargo, a pesar de esta poderosa declaración de los belgas sobre su seriedad acerca de permanecer neutrales, no logró protegerlos. El 10 de mayo de 1940, Alemania invadió en un esfuerzo por eludir la línea defensiva principal de Francia. En poco más de 2 semanas, el país cayó. Para el 25 de junio, Francia, Holanda y Noruega habían caído, dejando a Gran Bretaña sola para enfrentar a una Alemania nazi que dominaba el mapa de Europa. En la siguiente batalla de Gran Bretaña, los pilotos de combate británicos, junto con los del Commonwealth, sobrevivientes de los países que habían caído ante Alemania, y voluntarios estadounidenses, se enfrentaron a la Luftwaffe alemana en un intento de evitar que las fuerzas de Hitler cruzaran el Canal de la Mancha. Fue una lucha desesperada pero exitosa. Sin embargo, la guerra estaba lejos de terminar. Ahora, mientras Gran Bretaña se convertía en una fortaleza, los alemanes respondieron con una táctica milenaria: el asedio. Los submarinos U de Alemania inundaron el Atlántico Norte para hundir barcos de carga, llevando alimentos muy necesarios y suministros de guerra a la nación asediada. Al principio, puede parecer un poco extraño que los pilotos de combate se utilicen en la lucha contra los submarinos, pero los pilotos de combate británicos tuvieron un papel clave en la derrota de los U-Boats. Para ser efectivos en el estrangulamiento de Gran Bretaña, primero los U-Boats tenían que localizar los barcos británicos, y para eso necesitaban ayuda de la Luftwaffe. El Focke-Wulf FW-200 fue desarrollado a partir de un diseño avanzado de avión de línea, uno de los cuales Hitler había adoptado como su transporte personal y tenía un alcance superior a las 2.000 millas. Con bases en la Francia ocupada, estos aviones ahora podían vagar lejos en el mar, más allá del alcance de los cazas británicos basados en tierra, y localizar los convoyes. El Focke-Wulf entonces podría usar su radio para vectorizar en un grupo de lobos de U-Boat, con un efecto devastador. La respuesta a esto, por supuesto, fue que la flota de portaaviones de la Marina Real escoltara los convoyes. Pero en los primeros días de la guerra, simplemente no había suficientes para cubrir cada convoy, y esos preciados recursos que sí tenían estaban fuertemente comprometidos en luchar contra los italianos en el Mediterráneo. Se tenía que hacer algo drástico. El resultado fue el barco CAM. CAM, C-A-M, significa Catapult Assisted Merchantman, y era un barco de carga equipado con una plataforma en la parte superior sobre la cual había un Hawker Hurricane o un Fairey Fighter. Cuando se avistaba un Focke-Wulf Condor, un cohete catapultaba al caza fuera del barco para atacarlo, pero era una misión extraordinariamente peligrosa, ya que no había forma de recuperar el caza. Si el convoy estaba lo suficientemente cerca de la costa, entonces el piloto del caza podría intentar volar a un aeródromo y aterrizar. Pero de lo contrario, su única opción era aterrizar cerca de uno de los barcos de escolta del convoy y esperar ser recogido antes de congelarse hasta la muerte en el gélido Atlántico Norte. Era una solución desesperada para un tiempo desesperado. El 3 de agosto de 1941, el barco CAM HMS Maplin estaba navegando con el convoy OG-17 cuando se avistó un cóndor, enviando al piloto de la Reserva Voluntaria de la Marina Real, el teniente Robert H. Everett se apresuró a su Hawker Hurricane. Everett, un prestigioso jockey antes de la guerra, incluso ganador del Gran Nacional, fue disparado desde la cubierta del Maplin en persecución del Cóndor. Estaba especialmente ansioso por enfrentarse al avión, ya que durante un cruce de convoy anterior fue catapultado en persecución de otro Cóndor. Pero antes de que pudiera enfrentarse, el avión fue derribado por artilleros defensivos en el barco mercante, privándole del combate. Afortunadamente, en esa ocasión, pudo volar de regreso al Reino Unido en lugar de abandonar su avión. Apenas 9 minutos después de despegar, su Hurricane estaba a menos de 600 yardas del avión alemán,
cuyos artilleros ahora le disparaban mientras intentaba alinear sus propias armas para un disparo. Después de tomar medidas evasivas para evitar a los artilleros alemanes, apuntó la nariz de su caza hacia el Cóndor y disparó 3 ráfagas de 5 segundos, que rastrillaron el fuselaje del avión alemán. Ahora sin munición, Everett notó grandes pedazos cayendo del avión antes de que se hundiera en el mar. Esto es particularmente notable porque no solo fue la primera victoria de Everett por un caza CAM, sino que también fue técnicamente la primera victoria de un avión cazacohete. Después de la pelea, a Everett le faltaba combustible para llegar a tierra, por lo que comenzó a buscar un barco aliado, encontrando el HMS Wanderer, que estaba escoltando al convoy cercano SL-80, y uno Everett se deshizo en su camino y fue recogido por el destructor. En total, entre el 31 de agosto de 1941 y el 28 de julio de 1943, los cazas CAM serían responsables de la destrucción de 9 aviones alemanes. A pesar del peligro involucrado, solo un piloto fue asesinado durante las operaciones CAM. En los últimos años de la guerra, los barcos CAM ya no eran necesarios gracias a la introducción de pequeños portaaviones de escolta que podían lanzar y recuperar varios cazas y bombarderos para defenderse tanto de los aviones alemanes como de los U-boats. Aún así, no cabe duda de que hombres como Everett fueron extraordinariamente valientes. Pero esto no debería disminuir el valor de todos los pilotos en la Segunda Guerra Mundial. Aunque sus aviones eran mucho más seguros que los de la Primera Guerra Mundial, también eran mucho más eficientes y mortíferos en combate. El afamado caza Bf-109 de la Luftwaffe alemana perdió el 23% de su número en septiembre de 1940 durante el apogeo de la Batalla de Inglaterra. Pero para aquellos que sobrevivieron y perfeccionarían la ciencia del combate aéreo, esos hombres se unirían a las filas de los ases. Aunque el número exacto ha fluctuado de vez en cuando, generalmente se acuerda que un piloto de caza debe derribar 5 aviones enemigos para recibir el reconocimiento de AS, y con unidades luchando eventualmente en 3 frentes en la Segunda Guerra Mundial, ninguna otra fuerza aérea podría acercarse a producir tantos ases como la Luftwaffe, con un excelente programa de entrenamiento basado en una gran experiencia de combate, junto con líderes dotados y equipados con los excelentes cazas Bf-109 y Focke-Wulf FW-190. La Luftwaffe era verdaderamente una fuerza aterradora. A menudo, enfrentándose a un número abrumador de aviones enemigos, la Luftwaffe pudo mantenerse gracias a su calidad contra la cantidad de los aliados. Y en ningún lugar se vio más claramente esta escena que en el frente oriental, en la lucha contra la Unión Soviética. Debido al gran número de aviones soviéticos, no era raro que los pilotos de la Luftwaffe se convirtieran en ases en un solo día. Pero un piloto se forjaría un estatus legendario en los anales de los combates aéreos en esta brutal y sangrienta arena. Emil Lang volaba aviones de línea para la Aerolínea Nacional de Alemania cuando Alemania invadió Polonia, pero no sería hasta 1942 que cambiaría sus pesados aviones de transporte por la cabina de un FW-190A de alto rendimiento. A los 34 años, era casi anciano según los estándares de los pilotos de combate, pero en muy poco tiempo demostraría su habilidad en el aire. Su número de victorias se disparó, y solo en octubre de 1943 derribó 68 cazas soviéticos, una cifra que logró al derribar 10 aviones en 3 días diferentes. Sin embargo, sería en el mes siguiente cuando haría historia. El 3 de noviembre de 1943, estaba liderando una patrulla matutina cerca de Kiev, en Ucrania. El ritmo de combate había permanecido alto y justo el día anterior. Había añadido otros 8 aviones a su cuenta. A las 9:31 am, avistó una formación de aviones de ataque terrestre IL-2, escoltados por cazas Yak-7. En menos de 2 minutos, 4 IL-2 y 3 Yaks habían caído ante sus armas. Después de rearmarse y repostar, despegó de nuevo alrededor del mediodía y a la 1 p.m. derribó un caza La-5, seguido de otro avión soviético poco después. Habiendo ya superado su puntuación del día anterior, fue durante su 4ª misión del día que forjaría su nombre en la historia. A partir de las 2:16 p.m., entró en frecuentes combates con las fuerzas de cazas soviéticas, reclamando 2 LA-5 adicionales, 2 Yak-9 y 5 aviones de ataque IL-2. Al regresar a su aeródromo, se informa que Lang levantó la mano en el aire con alegría porque sabía que había superado el récord anterior de 17 derribos en un día. Acababa de derribar 18 aviones en el mismo periodo de tiempo.
Fue una puntuación que nunca sería superada. 10 meses después, la vida de este as se acabaría cuando su avión fue derribado durante un enfrentamiento con los Mustangs P-51 americanos. Aquellos que estuvieron con él ese día han dicho que su avión sufría problemas mecánicos mientras se elevaban para encontrarse con los americanos, pero el supremamente confiado Lang siguió adelante. No se puede negar que el poder aéreo ayudó a inclinar la balanza en el teatro de operaciones europeo, pero se podría argumentar que fue aún más instrumental en derrotar a Japón después del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. El poder aéreo cambió completamente la naturaleza de la guerra naval, y cuando la Marina de los EEUU chocó con la Marina Imperial japonesa en la Batalla del Mar del Coral, fue la primera vez en la historia que dos flotas navales lucharon sin que las tripulaciones de los barcos se vieran nunca. Los aviones y los portaaviones se convirtieron en los activos más importantes para un comandante de flota, con casi todos los demás tipos adoptando un papel de apoyo para ellos. En las primeras rondas de la Guerra del Pacífico, el Mitsubishi A6M0 japonés era el rey de los cielos. Era extraordinariamente ágil y rápido en comparación con los aviones americanos y británicos más pesados, pero esto se logró a expensas de la potencia de fuego y la protección blindada. Finalmente, los aviones de guerra aliados se volvieron más potentes para igualar la agilidad del Zero mientras mantenían su potente fuego y protección, y junto con la creciente experiencia de combate aliada y los cambios subsiguientes de tácticas, pronto comenzaron a cambiar la marea en contra del Zero. Aún peor para los japoneses, la base de fabricación estadounidense superó con creces a la de Japón y pudo producir un gran número de aviones para abrumarlos. Japón necesitaba desesperadamente pilotos, por lo que su programa de entrenamiento se redujo para meter a nuevos pilotos en la lucha lo más rápido posible. Frente a la bien entrenada y bien equipada Marina de los EEU, estos pilotos mal entrenados tenían pocas posibilidades, y esto se demostró dramáticamente durante la Batalla del Mar de Filipinas entre el 19 y el 20 de junio de 1944. Una enorme flotilla estadounidense de más de 500 barcos había zarpado para encontrarse con los japoneses en la cadena de Islas Marianas el 15 de junio de 1944. Entre esta fuerza había 7 portaaviones de flota y 8 portaaviones ligeros que poseían un complemento aéreo colectivo de más de 900 aviones. Los japoneses, por otro lado, solo poseían 5 portaaviones de flota y 4 portaaviones ligeros, y aún con el apoyo de aviones basados en tierra, solo podían reunir aproximadamente 750 aviones. Durante el primer día, los japoneses enviaron 4 oleadas consecutivas de aviones para atacar la flota estadounidense. Los estadounidenses respondieron con un gran número de sus cazas F-6F Hellcat, un avión de guerra que fue desarrollado específicamente para luchar contra los Zeros japoneses. Despegando del portaaviones USS Lexington, el teniente Alexander Brassiu, quien en ese momento ya era uno de los máximos anotadores de la Marina de los EEU, con 12 victorias a su crédito, avistó una formación de bombarderos de buceo Judy japoneses. A pesar de sufrir un supercargador defectuoso, Brassiu se sumergió en la formación enemiga y derribó a 6 de ellos en menos de 8 minutos, gastando solo 360 rondas de munición. Después de aterrizar de nuevo en el Lexington, Brassiu vio al almirante Mitchell mirándolo desde arriba, así que levantó las manos hacia él y mostró 6 dedos. Una fotografía que afirma mostrar este momento fue en realidad escenificada después del hecho con fines publicitarios. En el segundo día de la batalla, Brassiu derribó su avión enemigo número 19, colocándolo a la cabeza como el as de mayor puntuación de la Marina de los EEU, un título que mantendría durante 4 meses. Durante el transcurso de la batalla, los japoneses perdieron hasta 650 aviones a costa de 123 aviones estadounidenses. Fue una pelea asombrosamente unilateral y fue apodada por un estadounidense soldado como la Gran Matanza de Pavos de las Marianas. La fuerza portadora japonesa estaba tan diezmada que apenas quedaban suficientes aviones para llenar la cubierta de uno solo de sus portaaviones de flota. Nunca se recuperarían, y en todos los frentes, el poder aéreo aliado dominaba los cielos a finales de 1944. Sin embargo, ni la Luftwaffe ni la Fuerza Aérea Japonesa fueron completamente destruidas nunca. Los cazas japoneses incluso se enredaron con aviones de reconocimiento estadounidenses después de que el país se rindiera. Los últimos testimonios vivientes del coraje y la valentía de todos los hombres que se subieron a la cabina y lucharon y murieron en las batallas del cielo
Y ahí tienes a los pilotos de caza más mortíferos y notables de la Segunda Guerra Mundial. Por favor, deja un comentario con tus propias ideas abajo y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.